Bueno, hemos preparado este tema para todo lo que es el pastorado, con motivo de los 50 años de ministerio que tenemos con Graciela. No son pocos días, ¿no? Y hemos podido ver que en estos 50 años hemos pasado por diversas situaciones, diversas pruebas. Decía Milton Pope, mucho agua pasó debajo del puente. Y uno va aprendiendo muchas cosas en el tiempo. A veces uno dice, si estas cosas las hubiera manejado cuando tenía 25, 26 años, hubiera sido mucho mejor. Pero la vida es progresiva en todos los aspectos, aunque en el aspecto físico llega un punto de tu vida donde vas a empezar a menguar. Por eso decía que cuando fueres viejo, te ceñirán otros y te llevarán donde no quieres ir. Y por eso he dicho muchas veces que para mí, lo peor de la vida esta es cuando uno llega a la edad de los viejos, para decir así en el buen sentido. A todos nos va a llegar el momento y todos vamos a decir, bueno, la verdad que no pensé que esto era así. Graciela se reía mucho porque yo me caí. Bueno, ¿por qué me caí? Porque mi espíritu, mi carácter no me permite estar quieto. Entonces nuestro hermano Césped estaba limpiando la pileta allá en el campo y yo le dije, poné estos caños para que el agua no vaya debajo de los árboles allá porque el cloro arruina la planta. Y él entendió otra cosa. Cuando yo veo que él estaba haciendo otra cosa, yo me fui a buscar los caños y le llevé un caño como que yo quería. Y el segundo caño lo empecé a tironear y zafó el caño y salí pedaleando arriba de un piso que es liso y yo no quería caer arriba de unas macetas, así que hice un tremendo esfuerzo, pasé por arriba de las macetas, caí allí en la gramilla con el brazo así, me pelé todo esto acá, me pelé la rodilla, ¿me entiende? Y lo más duro fue que se me hundió el pecho. Así que te imaginas, vio que cuando uno se cae lo primero que quiere hacer es levantarse rápido para que no te vea otro. Pero bueno, me levanté como pude y el dolor terrible y mi esposa se reía. Pero ella se ríe porque ella se cayó antes. Entonces sabía lo que es esto, ¿no? Pero bueno, la vida es así. La causa de que tenemos que pasar por situaciones difíciles en esta tierra es por el pecado. Sin embargo, hay una esperanza que, decía el apóstol, no avergüenza. Y por esa fe de Jesucristo seguimos adelante, atravesamos diversas pruebas y situaciones y tratamos de llegar a ese premio que Dios nos ha prometido. Ha sido bueno Dios en estos días derramando de su espíritu, de su presencia, y en cada momento Él está dando un mensaje. Yo no sé cuántos de ustedes se dan cuenta. Yo no sé. Por ahí pienso que todos se darán cuenta o algunos no se dan cuenta, pero por ahí una de las reuniones que comenzó un mover del espíritu, que estamos orando por eso, estuvieron ministrando y se pasaron más de media hora. Y el tiempo hay que regularlo. Y eso me lo enseñó Dios. Si tú quieres estar conmigo, dice, las 24 horas y yo voy a estar, porque Dios no tiene tiempo. Pero nosotros sí tenemos tiempo y tenemos que regular todo. Entonces en la segunda reunión yo no mandé a ministrar, mandé a que hubiera un círculo aquí y que todos los que entraran en ese círculo sintieran lo que sintió. Bueno, fue maravilloso porque los que querían ungir no pudo ungir nadie. Entraban en ese círculo
y ahí caía bajo el poder de Dios. Entonces Dios le demostró a través de eso que no es por la imposición de mano, aunque por la imposición de mano se da el Espíritu, etcétera, etcétera. Pero allí Dios enseñó algo. Luego, bueno, me dijeron que el domingo pasado fue muy importante el mensaje que pudo traer el anciano Raúl, porque uno se informa, donde él oró mucho por los matrimonios. La verdad que cuando el matrimonio está bien, la casa está bien. Cuando un matrimonio está mal, toda la casa está mal. Y la Biblia nos enseña muchísimo sobre estas cosas. Así que todos los mensajes que Dios está dando es importante, porque algunos que después que terminó la reunión me decían que estaban mal, y yo les dije, ¿entraron en el círculo? No, bueno. Cuando Dios da cosas así, hermano, no las tiene que desaprovechar, porque Dios te la da una vez, o la tomás o la perdés. Por eso decimos, no falte a las reuniones, vengan. ¿Por qué? Porque en cada reunión Dios hace algo, se mueve en medio de su pueblo, nos enseña cosas, nos habla. Amén, hermano. No es bueno faltar a las reuniones. Es como si usted dice, bueno, esta semana no voy a comer. ¿Cuánto no puede comer? Bueno, si usted está en un propósito de ayuno y oración, hágalo. Pero si en una semana usted no come, le va a hacer ruido el estómago, ¿o no es así? Entonces, cuando no comemos la palabra que Dios trae para ese día, la perdemos. Y yo sé que por ahí tenemos que hacer esto y lo otro, pero no se acostumbre a decir, bueno, yo voy a ir una vez por mes, yo voy a ir cada 2 semanas. No, venga todos los domingos, esté en la presencia de Dios, porque es bien para usted. A mí no me va a afectar, pero sí le va a afectar a usted. Yo quiero que lea nuestra hermana Vanessa esta introducción, para que usted lo vea, donde hemos tomado pasajes de Habacuc, capítulo 3, verso 2, y donde hemos tomado también el versículo 17. Escuche lo que dice esta introducción a este tema que hemos elegido. Iglesia Evangélica Pentecostal, Conferencia de Pastores, había tu obra en medio de los tiempos. ¿Maneja tiempos ahora usted? ¿Se da cuenta dónde estamos atravesando? ¿Se da cuenta de lo que está pasando en Israel? ¿Se da cuenta de lo que está pasando en Ucrania? ¿Se da cuenta que Israel se está rodeando de 22 naciones, que cuando Israel esté rodeado por 22 naciones y se presente la batalla de Armagedón, la tercera guerra mundial, que le llamamos, en la venida de Cristo está a las puertas? Entonces quiere decir que estamos muy cerca. Pero bueno, un día es como 1000 años para el Señor y 1000 años como un día. Pero que estamos cerca. Y que dice que es necesario que haya guerras. ¿Me entiendes? ¿Cómo es necesario una guerra? Que muera tanta gente, tanto inocente. El inocente vuela con Dios. Eso está en la Biblia también. Así que quédese tranquilo, porque aquellos que murieron como niños, pobrecitos, no alcanzaron a vivir, y por ahí es mejor, dice, no haber nacido, dice la palabra, en un lugar, ¿me entiendes? O haber sido un abortivo, dice, que tener que atravesar un mundo y darle respuesta a Dios correctamente. ¿Lo entendió? Bueno, lea, hermana Vanessa. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. ¿Había fe ahí o no? ¿Había confianza en Dios? ¿Había esperanza de que Él es el que
nos va a socorrer en los momentos más difíciles que podamos atravesar. Entonces nunca perdamos, hermano, esa fe, porque entonces ahí será algo muy duro para nosotros. Quiero que también Vanessa nos lea allí algo que yo le escribí a los pastores. Amados pastores, paz para todos y un abrazo enorme de parte nuestra a ustedes y familia. Hasta aquí hemos recorrido el camino juntos y falta mucho por hacer. Han pasado 50 años de labor y trabajo para nuestro Dios. Recibimos este maravilloso ministerio pastoral que nos honra en nuestro caminar con el Señor. De más está decir que sentimos gozo por lo que hasta aquí realizamos. Una iglesia maravillosa y un cargo como presidentes de la IEP que nos colma de alegría. Nos resta poner a mi familia, que gracias al Señor son 7 hijos, 11 nietos, 5 yernos y 2 nueras. Crecieron en la fe de nuestro Señor y creemos que nuestra generación, tal como prometió nuestro Dios, seguirá por 1000 generaciones. Gracias, amados pastores y pastoras, por tanto amor recibido en tantos años. Hemos peleado la batalla de la fe y seguiremos hasta que Él venga a buscarnos. Un abrazo, Héctor Miguel Ketcher, Graciela Beatriz Canciano. ¿Vio que no queda afuera mi esposa? Bueno, en primera de Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 1 al 13, puede anotar, y Tito, capítulo 1, del versículo 5 a 2, y 2, 1 al 15, allí le llamamos las cartas pastorales, porque está dirigida directamente al pastorado de la iglesia. Ahora, créame, hermano, que esto no es solamente para los pastores o los que ya en alguna manera hemos recibido cargos y responsabilidades, porque por ahí se nombran personas y se les pone en ciertos lugares como pastores, pero por ahí, debo decirlo con dolor en mi corazón, nunca recibieron un ministerio de pastores. Entonces es muy delicado cuando alguien se mete en un terreno que no ha recibido la gracia y la unción. Yo muchas veces he hablado con jóvenes. Yo recuerdo en una oportunidad con un sobrino, hablé acerca de esa gracia que Dios da a las personas y que eso marca la diferencia entre uno que no la recibe y el otro que lo recibe. Y yo le decía, mirá, hijo, si vos ves escuchar a ciertas personas que por allí no han estado estudiando en una facultad o en una escuela de música, porque sabemos que hubo en este país escuela de músicos, donde había un cantor, que ahora no lo recuerdo el nombre, que él hizo una escuela de música y algunos pastores mandaron sus hijos a estudiar esa escuela de música. Él es un gran músico, ¿me entiende? Pero salieron de ahí y, bueno, aprendieron música, pero no tuvieron la gracia. Entonces este chico me decía, entonces vos querés decir que no hay que estudiar. No, yo no digo eso, siempre hay que estudiar. Pero quien recibe esa gracia para una tarea específica va a marcar la diferencia siempre. Y le hice ver a algunos músicos que nosotros tenemos acá, que cuando tocan se nota inmediatamente la diferencia. Se nota en una forma increíble, porque recibieron esa gracia para esa obra específica. Esto, hermano, es muy interesante que usted lo entienda, lo comprenda,
aunque usted puede ir creciendo, porque dije que vamos creciendo en el tiempo, pero ojo, que cuando Dios te da algo, ese don, marca la diferencia. Yo no podría tener el oído que tengo de escuchar todos los instrumentos y darme cuenta de quién toca bien, quién toca mal, quién le pega mal al palito, quién hace cosas que no tiene que hacer, todo. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, porque que estudié nada. ¿Lo entiende usted eso o no? Entonces son cosas que yo estoy tratando de llevar a todo el pueblo a ese nivel. ¿Me entiende? Hay alguien que dijo algo muy importante que lo tomé esta mañana en Números. Fíjese lo que dice en el versículo, en el capítulo 11, versículo 28. Dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y entonces allí había gente que estaba profetizando y había un celo y había un sentimiento malo donde dice: impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Pusiera su espíritu sobre ellos. Ojalá Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces, de ahí que parto yo para que toda la iglesia pueda escuchar lo que son las cartas pastorales, la responsabilidad, el deber, la obligación, porque vamos a hablar también mucho sobre lo que es los matrimonios. Hoy en día estamos viendo todo el desastre que hay. Yo en la mañana escuchaba que esta mujer Guandanara, creo que tiene 12 hijos con 3 hombres diferentes. ¿Escuchó lo que dije? ¿Da? 5, sí, en un país, en otro país, estuvo en 3 países distintos, o sea que, bueno, 5, 12 entendí yo, o me estaban hablando, bueno, yo no sé. Bueno, las condiciones, hermano, entonces, a nosotros, a la iglesia, a toda la iglesia, basado en este texto, ojalá todo el pueblo fuera profeta, que debemos tener nosotros. Amén, hermano. La Biblia dice que al que más se le da, más se le pide. Así que sepa que si Dios le da más, y le da más, y le da más le va a pedir. O sea que en la manera que usted también pide y en la manera que usted recibe, más le va a dar Dios. ¿Estamos? Lo que quiero que tenga cuidado, hermano, con la nube. Estoy diciendo esto permanentemente y sigo escuchando a gente que por ahí viene y me dice: pastor, ¿qué significa esto? Cuando yo lo analizo, lo miro, lo examino, lo bajaron de la nube, y no de cristianos, sino de gente mundana que está perdida en el infierno. Alguien dijo en una oportunidad, y ahí estoy soltando para que usted se dé cuenta a qué me refiero. Alguien dijo en algún momento: voy a buscar conocer todas las religiones y entonces voy a hacer una verdadera religión que va a estar por encima de todas, porque tomé un poquito acá, un poquito allá, un poquito allá, un poquito allá, y hice la mejor religión. Y alguien le dijo: si tú quieres ser
quieres tener la mejor religión del mundo, crucifícate, muere y resucita de entre los muertos, y entonces tendrás la mejor religión. ¿Escuchó? ¿Por qué digo esto? Porque están tomando cosas de gente que viene del mundo. Esto que estoy diciendo lo dije también en la conferencia a todo el pastorado. ¿Por qué? Porque hubo pastores que tomaron cosas del mundo y la trajeron a la iglesia. Allá afuera en el mundo, hermano, está todo, dígalo así, recontra podrido. No se puede ver tanta inmundicia en el mundo como se está viendo en este momento. Por lo tanto, si usted quiere traer algo de afuera del mundo a la iglesia, usted va perjudicado. Usted puede aceptar que venga gente nueva a la iglesia, que haya tenido ciertos desenvolvimientos y capacidades, y que muchas cosas de esas las quieran traer a la iglesia, que en alguna manera puede mejorar algunas funciones muy naturales, pero hermano, cuando se trata de lo espiritual, cero. ¿Me escuchó? Bueno, no sé si estará de acuerdo o no. Cuando en la Biblia, hermano, vemos que un mismo tema se toca en distintos libros, ¿qué significa? Eso significa, hermano, que es importante. Que si Dios te habla en un libro y te habla en otro libro y te está hablando de lo mismo, Dios dice, presta atención a lo que voy a decirte y lo que te voy a enseñar. Por eso se dice en la Biblia, el que tiene oídos para oír, oiga. A veces tenemos oídos, pero no para oír. No nos interesa mayormente lo que se dice o lo que se habla. ¿Está? Dijo alguien, si todos escucharían los mensajes que predico todos los domingos, no necesitaríamos seminario, dijo. No yo, lo dijo otro. En Tito, en el capítulo 1, versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué le recomienda Pablo a Tito? Que establecieses ancianos en cada ciudad para corregir lo ineficiente. Quiere decir que había gente que predicaba el Evangelio, que había gente que estaba llevando el mensaje por distintas partes de aquella Asia Menor, pero que en realidad tenía que poner ancianos para corregir lo que está mal. Entonces, fíjese si dentro de la iglesia tenemos que corregir lo que está mal. Muchas personas por ahí pueden decir, bueno, esto, y algunos que lo han traído, como dije, del mundo, pero ojo, usted tiene que tomarle aparte y decirle, hermano, esto no viene del bien. Con paciencia, con cuidado, porque la iglesia que se pastorea a sí mismo es una iglesia que crece dentro de los límites de Mateo 18. ¿Qué dice Mateo 18? Si tú vieras a tu hermano que peca, ¿está? Y si dice peca contra ti, ve tú y él estando solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, vos toma testigos, y si no oyere a los testigos, dilo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, que Pablo decía, tal persona que ha dormido con la mujer de su padre, ojo, ¿escuchó lo que dije? Entréguenlo en mano de Satanás para ver si se arrepiente. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, evidentemente el diablo lo sacudió en una forma terrible y se arrepintió. Y el Pablo dice, bueno, vuélvanos a incorporar. ¿Está?
Cuando, hermano, los líderes presentan autoridad de Dios y son guiados por Dios, es muy delicado el tema, porque usted no sabe que se pueden presentar delante de Dios y dicen: Señor, yo entrego a esta vida en las manos del enemigo para ver si puedo lograr un cambio en él. Eso usted no lo sabe, pero lo dice la Biblia, ¿eh? No es que es cosa mía, como que uno va trayendo al pueblo y llevándolo al pueblo detrás de uno, y el pueblo tiene tanto miedo que entonces todo el mundo va a agachar la cabeza. No estoy diciendo eso. ¿Está claro, hermano? En Tito, en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 15, voy a pedir a Vanessa que nos lea, nos tomamos el tiempo porque de ahí vamos a partir con muchas cosas, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, ¿con qué tenemos que hablar? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Está? Siga, hermana Vanessa. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Bueno, hace poco yo compré un manual así para ver qué es lo que decía este autor, cristiano por supuesto, y yo los libros que me interesan los leo y los libros que no me interesan los pongo allá y ni los miro, no pierdo tiempo, porque el tiempo hay que redimirlo y por ahí para leer un libro y estudiarlo de punta a punta te lleva mucho tiempo. Entonces, como todos los libros traen allí un tipo bosquejo para decirte qué tema se va a tocar, fui a lo que más me interesa. Miré, observé y dije, para mí esto no está de acuerdo a la sana doctrina. Es decir, si tú quieres envenenar a alguien, no le vas a dar el veneno ahí en una botellita con la calavera y los dos huesos ahí cruzados, porque no te lo va a tomar. Pero si tú le das una gotita todos los días de veneno, va a llegar un momento que la persona va a estar totalmente envenenada. ¿Está? Entonces, hay versículos por todo lado, pero dice un poco levadura, leo de toda la masa, etc. Hay una Pascua que también había que sacar toda la levadura, etcétera, etcétera. Entonces,
es interesante ver que uno tiene que tener cuidado. Y entonces voy y miro allá y él pone, este autor, si usted quiere enseñar la sana doctrina, tiene que enseñar salvo, siempre salvo. Adiós, hasta luego. En lo que hemos leído, ya la Biblia nos está diciendo que no es salvo, siempre salvo. Entonces, están metiendo muy lentamente y hay doctrinas y hay iglesias y hay organizaciones que han tomado todo esto y lo han introducido muy adentro y que hay un montón de ovejas que van detrás de todo esto, no sabiendo o ignorando que por allí Dios habla que su fe, si no tiene obra, está muerta. La fe es todo el contexto bíblico, desde Génesis a Apocalipsis. ¿Me va entendiendo? ¿Se va metiendo o no? ¿Le interesa o no le interesa? Bueno, los obispos. ¿Qué es un obispo? La Biblia habla de obispo, pero en realidad el obispo es un supervisor. El que va a observar y va a mirar con una lupa a ver cómo está la iglesia del Señor. Si está bien o está mal. Un buen obispo se va a meter dentro de una familia y se va a meter tan adentro de esa familia que puede llegar a meterse hasta abajo de tus sábanas. Pastor! Sí. ¿Por qué? Porque las sábanas, abajo de las sábanas se arreglan un montón de problemas. Y usted sabe lo que ya estoy diciendo. Pero bueno, miremos lo que dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué dice sea qué? Irreprensible. Bueno, vamos a ver qué significa cada palabra, porque es necesario que usted entienda qué lo que es y qué responsabilidad tiene un supervisor o un anciano o un diácono o alguien que ejerce una función sobre las personas. ¿Está? Aunque las personas van a abrir su corazón cuando usted llega a ser una persona irreprensible. Si no, no le van a abrir el corazón, porque cuidado con abrirle el corazón a cualquiera, porque ese cualquiera, aunque no es cualquiera, si tiene la lengua suelta, usted va a caer en descrédito. ¿Por qué? Por eso mi dicho es, de lo que te dicen no creas nada y de lo que ves cree la mitad. Y todo hay que probarlo realmente. Vaya pensando en lo que digo. Vaya armando conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué más dice? ¿Marido de qué? Marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Usted se da cuenta de todo lo que dice la Biblia? ¿Usted se da cuenta todo lo que Dios nos demanda a nosotros como cristianos? Usted diga, ¿rindo esa condición yo? ¿O aquí hay un desafío de decir, yo tengo que ir creciendo y superándome hasta vencer? Yo veía la vez pasada, porque me gustan mucho los loros, cómo dentro de un árbol hicieron un nido, cómo entraban ahí y le daban de comer a los pichones, ¿me entiende? Y cómo después salieron para afuera y estaban allí y buscaban el aire, ¿me entiende?
esto lo hacen muchas aves, y empezaban a aletear. ¿Está? Eso quiere decir que llegó el momento que tenían que salir del nido. ¿Está? Hay otros ejemplos donde le sacan las plumitas, le sacan todas y hay espinas abajo que empiezan a pinchar a los polluelos. Entonces el polluelo dice, bueno, es hora de salir. Vio que hay un momento que los padres tienen que empezar a sacarle la plumita a los hijos, las lanitas. Cuando ya llega la edad de la adolescencia, le piensa a sacar las alitas, todo lo más, entonces las espinas empiezan a pincharle el cuerpito y está diciendo, bueno, es hora que tengo que salir de mi casa. Hola. Y allí estaba un loro parado haciendo esto y había que cruzar un tremendo río allí para llegar al otro lado. Eso se llama vuelo de bautismo. ¿Estamos? Brenda se largó de allá, de Australia, hasta llegar a Chile. Cruzó todo el mar. Si se caía ahí, chau querida. ¿Me entiendes? Bueno, entonces se largó uno y aleteó y ¡pah! Llegó allá al otro lado y se agarró de los árboles. Vuelo bautismo. Pasaste el río. Pero el otro estaba ahí. Y como se largó el primero, dijo, me voy a largar yo también, pero evidentemente no estaba tan preparado para largarse, porque vio que hay diferencia de edad, y de mantenimiento, y de crecimiento, etcétera, etcétera. Así que el otro loro se largó, y iba cayendo, y no llegó al otro lado, y cayó en el río, y vino el cocodrilo, plup. Vamos, decirle a tu hermano que no te agarre el cocodrilo. ¿Usted entiende lo que quiero decirle? ¿Usted se da cuenta de lo que estoy diciendo? Jovencitos, niños. Amén. Que no te agarre el cocodrilo. Ahora, ¿qué significa la palabra irreprensible? Que no se puede reprender, vituperar, criticar, censurar, increpar, regañar, abroncar o amonestar. No merece reprensión alguna por los méritos y la buena acciones. Ahora, la pregunta que yo me hice era en Gálatas 2, del versículo 11 al 16. Porque a veces nosotros decimos, bueno, estos grandes hombres que Dios llamó, estos apóstoles, estos todos. Hoy muchos quieren tomar ese nombre de apóstol. Vamos a aclarar un poco también en estas predicaciones que es un apóstol de inspiración y de revelación, etcétera, porque eso también lo tiene que saber y saberlo bien. Ahora, Gálatas, en el capítulo 2, versículo 11 al 16, mire lo que dijo Pablo. Tuvo que enfrentarlo al gran apóstol Pedro, al cual Dios le entregó la llave para abrir el mensaje, para levantar la primitiva iglesia, ¿me entiende? Que no era poca cosa, porque no se la entregó la llave a Juan, ni se la entregó a otro, se la entregó, ¿me entiende?, a Pedro. Ahora, ¿por qué se la entregó a Pedro? Porque Pedro tenía una característica de carácter, de ir adelante, de enfrentar las cosas, de atropellar, de darle, de no ser uno que estaba durmiendo al pecho del Señor. No era para dormilón abrir el mensaje de la iglesia. De ahí que te da un mensaje que cuando vas a ir a levantar una obra como misionero, lo que sea, no es estar acostadito al pecho del Señor, es ir, predicar y enfrentar las situaciones. Y a veces no son fáciles. Hola. Amén. ¿Le gustó o no le gustó? No gustó. Gálatas, capítulo 2, verso 11 al 16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara,
porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. ¿Quién lo resistió a Pedro, al gran hombre que Dios lo había puesto al frente de la obra? El apóstol Pablo. Bueno, hay muchas cosas que sucedieron en aquel entonces cuando murió Judas, que era uno de los que había elegido el Señor para ser apóstol. ¿Me entiende? En un momento dijo: entre nosotros hay un diablo, dijo, porque las obras del diablo hacía, etcétera. Y él tuvo que levantar uno de estos también para que no digan, bueno, siempre se rodeó de cierta gente y nunca tuvo contradicciones o nunca tuvo traición. Mire, hermano, siempre la traición te va a tocar. Creas o no, te va a tocar en algún momento la traición. Te van a meter el samurái por la espalda. Te la van a meter. Así que si sos cristiano, sepa que eso te va a venir en algún momento, el samurái. ¿Está? Entonces, Pedro, cuando venían los judíos, participaba de su simulación, porque no quería tener confrontamiento con ellos y no quería quedar mal parado, ¿me entiende? Entonces participaba y en alguna manera obligaba a los gentiles a circuncidarse. ¿Sabe lo que es circuncidarse? Es contar el prepucio, la punta del prepucio, para que se evite ciertas infecciones que arrastra teniendo el prepucio. Por eso los judíos, se cree que los judíos, las mujeres judías, no tienen tanto cáncer en la matriz como los gentiles. Ese es un texto ya de prevención. Hay que estudiar todo lo que es la prevención, ¿me entiende? Es mejor prevenir que curar. Maridos de una sola mujer, dice. Simplemente puede estar diciendo que es un polígamo. No está calificado para ser un anciano, diácono o pastor o líder de un grupo de personas. ¿Está? Ahora, es una palabra importante esa. La interpretación más literal de la frase, marido de una sola mujer, era raro en el tiempo en que Pablo lo escribió, pero ¿qué me dice? Malaquías, capítulo 2, versículo 14 al 16, porque estamos confirmando esto con la palabra. Pues vamos a seguir analizando punto por punto. Maridos de una sola mujer. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno?
porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Amén. Ahora, hoy en la actualidad, allá afuera en el mundo, el 90%, hay una estadística, engañan a sus esposas y sus esposas a sus esposos. Ahora, usted puede tomar a algo que viene del mundo y traerlo a la iglesia cuando usted hizo un pacto delante de Dios. Mejore, sea más rica, más pobre, ahora sana, ahora enferma, para amarte, quererte, hasta que la muerte nos separe. Usted hizo un pacto delante de Dios de ser fiel a ese hombre y de ser fiel a esa mujer, bajo esa característica de lo que dice la palabra de Dios. No es que usted dice, bueno, yo ya no tiene el cuerpito que tenía antes, ya no es la mujer que era antes, bueno, yo me busco otra. Porque la otra está ahí rodeándote ahora más que nunca. ¿Cuántas cosas hay que superar ahí en el matrimonio para poder ser hombre de una sola mujer y una mujer de un hombre? Ahí hay muchas veces diferencias muy grandes porque vienen de distintas culturas, distintas formas de vivir. Yo me crié en una familia donde se comía con muy poca sal porque mi madre siempre tuvo los problemas de la sal y entonces cocinaba muy desabrido y me acostumbré a comer esa comida. Cuando yo me casé con Graciela, que vendimos nuestra casa y mi suegro me estaba haciendo una casa nueva, ¿me entiende? Entonces yo me fui a vivir en una piecita que me prestó mi suegro ahí con Graciela, ¿me entiende? Y tuve que comer junto con mi suegra, una gran cocinera, pero cuando yo probé esa comida, era tan salado que yo no lo podía comer, porque me había acostumbrado. Depende de dónde te criaste y cómo te criaste, vas a tener ciertas reacciones. Esto indicaría que el obispo debe ser absolutamente fiel a la mujer con que está casado. Usted, si va a mirar mucho donde no tiene que mirar, va a empezar a tener problemas. Y hoy en día, lamentablemente, la mujer se viste con toda la ropita rota, mostrando las piernas, con todos los pantalones bien ajustados, mostrando, la cola, y los hombres a veces miran y eso le puede traer problemas. Y si no, bueno, alguien dijo, la primer mirada no es pecado. ¿Sí? ¿O usted no ve ese peligro? Y ojo cuando hay hermanitas de la iglesia que se olvidan de la palabra y entonces hacen este tipo de cosas. Por lo menos en la iglesia respete la casa del Señor. ¿Está? Y si usted en su intimidad con su marido quiere hacer lo que quiera, hágalo, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Usted no puede hacer cosas fuera de la palabra de Dios. Yo me calmo de decir un montón de cosas porque hay gente grande, chica, todo, pero usted razone un poquitito, ¿eh? Piense. Muy bien. Vamos a continuar con el texto. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2 al 5. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia
como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué son las concupiscencias estas que habla la Biblia? Los deseos desordenados. Usted tiene que enseñarle a sus hijos, a sus jóvenes y usted mismo, que está prohibido terminantemente mirar pornografía. Y eso es algo que se vende pero muy abiertamente. Cuando entró Alfonsín a este país a gobernar, se vino lo que se llamaba el destape. ¿Se acuerdan los que tienen más años? Donde podías ir a comprar una revista y empezar a mirar en alguna manera todo esto. Pero hoy en día se vende eso por todos lados. Y conozco jovencitos cristianos que se casaron de una línea y de otra línea. Bueno, lo voy a decir, una persona de Chile, otra persona de Argentina. Y en la noche de boda, la chica dijo, no, yo no voy a compartir con vos toda esta porquería que tú has vivido y has practicado y has visto, porque yo no fui criada ni educada para esta barbaridad. Y se separó la misma noche de boda. También el divorcio existe en la Biblia cuando, hermanos, se pasan los lugares que no está establecido en la Biblia. Mire si hay que estudiar. Ahora, tú criaste un hijo o una hija y te la entregas a alguien que en esa noche él quiere hacer cualquier cosa con tu hija. Piensa, hermano. ¿Por qué le decimos muchas veces a los jóvenes, oren y oren y oren para que no se casen en yugo desigual? ¿Sabe el problema que es cuando te casas en yugo desigual? ¿Sabe lo que puede generar todo eso? ¿Sabe por qué Dios aborrece el repudio, el divorcio? Porque, hermano, eso es desastroso. ¿O no lo ve usted permanentemente? ¡Qué silencio, por favor! Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? A lo mejor alguien me dice, señor pastor, yo llegué a la iglesia y tengo toda esa característica. Sí, Cristo te llamó justamente para perdonarte, para lavarte con su sangre, para redimirte, para presentarte ante el Padre como un hombre que salió de toda esa porquería, una mujer que salió de toda esa porquería para presentarse ahora en espíritu, alma y cuerpo irreprensible para la venida del Señor. Quienes hemos estado del otro lado del mundo, nos da vergüenza hablar de tanta porquería que por ahí se han cometido. Ahora nadie va a levantar la mano, pero sabemos por la conciencia todo esto que hiciste. Pablo dice, da vergüenza hablar. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera que le obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Dice la Biblia, en un pasaje por acá, muy importante, que Saúl
el primer rey de Israel fue apartado en un momento, hay toda una historia que hay que leerla, cómo Dios estaba en el asunto, cómo Samuel profetiza y dice todo lo que iba a pasar, cómo el pueblo de Israel en un momento, cuando ya Samuel había envejecido, le decían: queremos rey, queremos rey, queremos rey. El rey de Israel había sido Jehová de los ejércitos. Pero como todos los otros pueblos tenían reyes, ellos también querían rey. Y se olvidaban ellos que el rey de ellos era Dios. Y que Dios no quería dejarlo, sino ser su rey, seguir siendo su rey, porque aparecería el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cristo de la Gloria, el Mesías, etcétera, etcétera. Pero ellos queremos rey. ¿Qué fue eso? La influencia del mundo. ¿Vio cómo el mundo presiona, cómo el mundo viene hacia la iglesia, cómo el mundo viene a la familia, cómo el mundo está allí permanentemente tratando de llevarnos a un camino que no es de Dios, a una doctrina que no es sana doctrina? Por eso, hermano, cuidado. Preocupado, dice, por vuestra salvación, con temor y temblor, todos los días de nuestra peregrinación, porque estamos en el mundo caminando, pero vamos a salir de este mundo. ¿O no es así? ¿Cómo me acompaña con la hermana querida? ¿Dónde está? La que coordinaba, con razón ella. ¿Dónde está, hermano? Bueno, ¿qué es la palabra? Voy a leer primero el otro pasaje donde le pedían el primer rey. Y Dios dijo: bueno, le voy a dar rey. Capítulo 10, versículo, 1 Samuel capítulo 10, versículo 10 y 11. Fíjese. Dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Fíjese que en el Antiguo Testamento dice que el Espíritu de Dios venía sobre. ¿Por qué? Porque todavía no había muerto un justo por los injustos, por toda la humanidad, para que el Espíritu de Dios pudiera venir y entrar dentro de la persona. Y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocía antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿quién le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. ¿Qué pasa cuando una persona viene a Cristo, a la iglesia, escucha el mensaje, se da cuenta de todo lo que hizo mal, la palabra de Dios lo va descubriendo, le va mostrando todo lo que hizo mal allá afuera en el mundo, llega a la iglesia y la palabra de Dios empieza a quebrantarlo, empieza a transformarlo, porque ese espíritu, hasta que en un momento esa persona dice: yo quiero renunciar a toda esa vida que antes llevaba, porque era una vida de dolor y de sufrimiento, y quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Él es el verbo, la palabra, Él es el todo para mi vida. Y entonces el Espíritu Santo entra dentro de la persona. La gente que te va a ver después va a decir: ¿qué le pasó a este vecino que ya no anda como andaba antes?
que ya no grita, que ya no están los loros sueltos ahí, que ya el bulldog ha sido atado también, ya no está, wow, 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 ya no está, ¿me entiende? Porque cuando una persona no recibe el Espíritu de Dios, no es convencida por el Espíritu Santo, hermano, no recibe el poder de Dios, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego, hermano, no hay cambios profundos. Esto es un poco lo que conversábamos con el anciano Raúl. Él me decía, pastor, acá en la iglesia tenemos mucha gente que no nació de nuevo, que no conoce al Señor, que no recibió el Espíritu Santo. Si usted no recibe el Espíritu Santo, usted no va a poder dejar ese sistema de mundo. Usted va a ser reiterativo 1, 2, 3, 4 veces, un montón de veces. Porque el único que te va a dar un cambio en la vida, bueno, ¿qué le pasó al Hijo? Y nombra el nombre del Padre, sí. Que entre los profetas, que está allí, saltando, bailando, profetizando. Bueno, dice la Biblia en este pasaje que estamos de alguna manera leyendo, que lo primero que pasó en la vida de este Saúl, primer rey de Israel, dice que él se despojó de sus vestiduras. ¿Qué nos enseña a nosotros? Que cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, como vino sobre él, nos empezamos a despojar de todas aquellas cosas que la misma palabra de Dios y nuestra conciencia nos dice está mal. ¿Está? Esto está mal, lo sacamos. Esto también está mal, lo sacamos, lo vamos despojando. Y entonces, ¿qué pasó? Profetizaba en medio del grupo de profetas. ¿Qué era ese grupo de profetas? Eran jóvenes personas que estudiaban en el seminario. Se les llamaba seminario, ahora le decimos seminario, pero en aquel entonces se les decía, ¿me entiende?, el grupo de los profetas, los estudiantes de la Biblia, vamos a decir, de parte de la Biblia, de la Torá, porque no tenían toda la Biblia todavía revelada en las Escrituras. Amén, hermano. ¿Lo entiende? Bueno. Ahora, ¿qué otra cosita? Profetizaron, cayó en... Entonces dice, ¿qué pasó? Que cayó sobre ellos el Espíritu. Todos estos venían profetizando. ¿Qué decía lo que dice las Escrituras? Que yo no lo traje en todo texto por texto, pero me tomé el tiempo de leer todo este pasaje. ¿Cómo lo traducimos a hoy? Cayó en trance, es la palabra que encontré más apropiada para decirle, ¿cómo es esto? ¿Usted nunca vio a personas cuando cae el poder de Dios sobre las personas, como ha pasado estos días, que caen en un trance? Que ya es Dios hablando a través de esas personas directamente. Entonces, ahí aparecen dones, ahí aparecen manifestaciones, ahí aparece profecía, como lo hablé de los 19 en las últimas predicaciones, ¿lo recuerdan? ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Dios directamente. Ahora, en ese tiempo, hermano, la Escritura se estaba escribiendo, la historia se estaba escribiendo, y también la Escritura nos enseña claramente que estos profetas escribieron toda la doctrina, la sana doctrina. Entonces, es muy interesante ver que ellos, cuando cae el Espíritu, profetizan. Cuando cae el poder de Dios en una familia, profetizan. Caen en trance, en experiencia, en sueños, en ciertas revelaciones.
En aquel entonces, muchas de esas revelaciones en inspiración, donde se escribe la historia y donde se cierran las escrituras, para decir, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atento como antorcha, como lucero que alumbra en vuestros corazones. Amén. Porque Dios en definitivo habla a toda la humanidad a través de los sueños, pero hay quienes interpretan los sueños, hay quienes Dios le ha dado la capacidad de entender sueños. A mí por ahí me cuentan, Graciela me dice, vos sabés que esta hermana me contó que tuvo este sueño y en el momento por ahí Dios me da qué significa el sueño. ¿Me entiendes? Pero no todos tienen ese don, no es que tengo todos los dones como un Samuel, ¿me entiendes? Que Dios mío lo que era Samuel, ¿me entiendes? Pero sí, Dios ha dado eso para poder decir, mira hermana, creo que Dios te está diciendo esto. ¿Me está prestando atención? ¿Le interesa o no le interesa el tema? Amén. Bueno, quiero llegar al final ya para cortar aquí y después vamos a continuar la semana que viene. Sobrio. ¿Qué es moderado? Discreto. En especial en el comer, beber, en la forma de hablar o de moverse o en su costumbre, que es sencillo y sin adorno de afuera, superfluo. Ahora, moderado, discreto. Cuando usted va a algún lugar y lo invitan a comer, ¿cómo come? Usted es una persona moderada, porque la Biblia dice que cuando tú vas a algún lugar a comer tenés que ponerte cuchillo en la garganta. ¿Lo leyó ese pasaje o no? A usted le va a decir, coma. Yo cuando invito a alguien y no coma ya no me gusta, porque yo quiero que coma. ¿Está? Pero el que aprende esto dice, bueno, me tengo que ser moderado, no voy a comer como en la Santa Cena, se adelantaban, comían y estaban entre los ricos y los pobres allá y los pobres no tenían que comer y Pablo condena tremendamente esas cosas, ¿me entiende? Hay mucha Biblia para hablar de todas estas cosas, pero yo tengo que comer moderadamente. Ya está, pero coma más, no, ya está suficiente. Le ponen allí para beber. Toma, beba. No. Voy a beber lo necesario y suficiente. Me invitaron los gitanos a comer. La casa de Esmeralda y de Gustavo. Y prepararon comida y todo lo demás. Bien. Si usted quiere comer bien, vaya a la casa de ellos. Va a ver cómo come. ¿Me entiende? Y dice, ¿quiere tomar un poco de vino? Bueno, cómo no. Mi propio hijo me dice, papá, no tomes más estos alicales y estos ya está y estos digestivos allí. Toma un poquito de vino, porque el vino, dice, tiene un poquito de alcohol, te va a contrañir la vesícula, vas a alargar los jugos gástricos, vas a digerir mejor la comida y todo lo demás. Bien, poquito de vino. ¿Cuánto se puede tomar? Y un vasito está bien, un buen tinto, un recomendado por este médico que ya murió. Eso te va a hacer mucho bien. Perfecto. Un buen vino, tráigame un buen vino. Un buen vino tiene que tener un agujerito bien hondo abajo, ¿vio? Los que son lisos, así son. ¿Me entiendes? Y uno ya aprende con el tiempo, uno aprende, ¿vio? Así que usted cuando voy a una casa de un hermano y me sirve, miro el fondo a ver qué tal está. Pero a algunos legalistas, gitanos, ¿lo puedo decir o no? Me dice que sí, bueno, marche preso. Vieron que el pastor Queche tomó vino. ¿Cómo me sacaron el cuero, hermano? Entonces, ahí estoy diciendo yo algo muy importante. Cuidado.
Porque tú por causa de tus hermanos no comeré carne, ni beberé vino, ni nada de más, dice la Biblia. Hay que tener cuidado. Una persona moderada tiene que ver con eso. Tú eres luz del mundo, tú eres sal de la tierra, tú tienes que atacar la corrupción, tú tienes que alumbrar a los que están perdidos, ¿me entiendes? Yo le dije a mis hermanos gitanos y al líder de los gitanos y a hermana, o sea, no quiero que salgan más ustedes a predicar junto con los demás hermanos. Y dicen, ¿qué está haciendo? No. ¿Por qué? Porque me informaron que muchas casas de gentiles, para que sepa así, donde tenemos que predicarle y ganarlos para Cristo, cuando veían a nuestras hermanas con vestidos de gitana, cerraban la puerta. No escuchan. ¿Qué tienes que hacer tú? Que te escuchen, que puedas hablarle, que escuche la palabra, que le convenza de pecado, justicia y juicio. Entonces le dije, ustedes a los gitanos, y si no, vamos a hacer lo siguiente, vístanse como toda la iglesia, pantalones, sáquense la señal de que son mujeres casadas, porque tienen señales ellos. Yo la veo de acá, pero no digo nada, ¿me entiendes? Tienen señal. Y vayan normalmente y prediquen y la gente le va a recibir y le va a hablar de Cristo y todo lo demás. Pero si no nos reciben, no pueden ir. Es ordenar la iglesia, es sabio, es tratar de ganar a las personas para Cristo o no. Y no estamos haciendo acepción de personas, porque acá entre nosotros estamos y no hay ningún problema de nada. ¿Me entiende lo que quiero decirle? Pero nosotros tenemos que saber cómo llevar la palabra, cómo ganar las vidas, cómo tratar de que conozcan a Cristo y que sean salvos. Ahora, pedirle eso a mis hermanos gitanos sería enfrentar un problema cultural entre ellos, no en España. No en España. Porque en España eso lo superaron los gitanos, pero acá todavía no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a nuestros hermanos gitanos, pero también ayudar a la iglesia para que cuando vaya a predicar el evangelio, los gentiles, que les llamamos así, o los criollos, no se escuchen y la palabra de Dios llegue a su corazón y ellos se conviertan de los ídolos al Dios vivo. Bueno, ¿usted vio el tsunami tremendo que pasó allí en el Golfo de México? Acá está Miami, acá está México, el Golfo ese, por ahí cuando volvimos con Graciela, Vanessa, el avión pasa por ese medio, viene costeando todo hasta Chile, de ahí da la vuelta y va directo a Buenos Aires, ¿me entiende? Son 10 horas de vuelo. Ahí se produjo un tsunami, que estaba, el que lo descubre lloraba, porque dice un tsunami como nunca. Pero ahora nos están dando información que la presidenta de México, con todas las costumbres de los mayas, se juntaron y le pidieron a todos los dioses habido y por haber que ellos adoraban, y eso, hermano, fue algo diabólico, satánico, terrible que vino sobre ellos. Busque, léalo, a mí me lo mostraron, es terrible lo que han hecho. Vuelve otra vez a surgir lo que fue, lo que era antes, que dejó de ser, vuelve a surgir. Hermano, ese fue el tsunami. Demonios, ángeles caídos, generado ese tsunami terrible que trajo tanto desastre. Esto es sabiduría, hermano. Eso es conocer las Escrituras, eso es saber la sana doctrina. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Sí, calentamiento, todo lo que sea. Yo voy a empezar a estudiar nuevamente todo lo que es Apocalipsis, hermano, los tiempos. ¿Por qué? Porque hay ángeles que están tirando las copas, están llenando la ira de Dios y están pasando cosas que se están viendo en el mundo. Entonces, usted cuando viene a la iglesia, viene a aprender, viene a estudiar, viene a descubrir lo que hay adentro suyo, viene a confesar, viene a arrepentirse, viene a crecer para los tiempos que vienen, porque los tiempos que vienen son días muy delicados. Amén. Y no venimos, hermano, acá para
una pequeña manifestación aquí, que es importantísima, pero no es para que eso. Venimos para crecer en las cosas del Señor y darnos cuenta. Póngase de pie, damos gracias a Dios. Llegamos, hermanos, hasta lo que es sobrio, pero voy a hablar también de esto, de lo que es sobrio, ¿me entiende? Y vamos a enseñar mucho más porque, ¿cuánto hay acá? A lo mejor hasta fin de año estoy con esto. Pero venga a aprender, crezca para la gloria del Señor. Amén. Cierre sus ojos donde está. Y dígale, Señor, quiero que me des luz y que me des sabiduría. Quiero crecer en las cosas del Señor. Amén. Padre querido, te doy gracias por este momento especial que tú nos das de poder ver lo que dice las Sagradas Escrituras. Todo lo que debe ser un hombre de Dios, todo lo que debe ser una familia de Dios, todo lo que debe ser, Padre querido y mi amado Dios, aquel que viene a escuchar la palabra. Todo lo que debemos aprender y saber, Dios mío, para que cuando vengan estos días tan delicados que ya estamos viviendo, nosotros podamos alimentarnos de ti, porque tú, oh Dios mío, como has usado los cuervos para alimentar allí, Señor amado, a Elías, también los usarás, oh Dios eterno, para bendecirnos a nosotros. Cuando el cuervo, Padre querido, es el que corre al águila, tú, oh Dios mío, los vas a usar para bendecirnos a nosotros. Oh Dios eterno, queremos elevarnos en altura, porque si viene algún cuervo que no quiere alimentarnos, sino que quiere picarnos la cabeza, estaremos en la altura y el cuervo no podrá subir tan arriba porque le faltará el aire. Señor amado, aquí estamos delante de tu presencia agradecidos por este momento que tú nos estás concediendo de ver, de vivir y de aprender tu santa palabra. He estado orando y te he estado pidiendo y tú pusiste en mi corazón la vida del primer rey de Israel, Saúl, que en un momento, Padre querido, él se apartó, se alejó, se enfrió y tú le dijiste que era mejor el obedecer a Dios que es presentar sacrificios, porque antes de la cabida es la altivez de espíritu. Que ninguno se enaltezca, que ninguno tenga un concepto de sí equivocado, que ninguno piense más de lo que debe pensar, que todos podamos ser humildes y cuando somos corregidos, como humildes podamos aceptar la corrección y poder cambiar delante de tu presencia, porque tú anhelas un pueblo de buenas obras, un pueblo que se santifica, una familia que vive una vida de santidad delante de tu presencia, una familia que educa a sus hijos, que forma a sus hijos, que está preocupado para poder atravesar este mundo, Señor. Tu palabra así nos dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, nueva fuerza tendrán, como a las águilas sus alas levantarán. Queremos, oh bendito Dios, correr, queremos caminar, no queremos fatigarnos, queremos levantar las alas como las águilas por encima de las tormentas, de las tempestades y de todo lo que viene a través de este mundo que está perdido, que no te conoce. Desechamos todas las cosas que vienen de allá afuera del mundo. Queremos, bendito Dios, vivir como lo dice tu palabra, las Sagradas Escrituras. Señor, bendigo a los hermanos, los encomendamos a ti, te agradecemos por todos los que han llegado en esta mañana, escuchado la palabra, por aquellos, oh Dios mío, como Brenda que ha vuelto a su casa para estar con nosotros, con sus hermanos y renovarse. Sé que ella continuará esta tarea y quizás un día esté a donde ella lo había propuesto. Padre, bendecimos la vida de cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.